¿Qué es un ictus? Un ictus es un accidente cerebrovascular, ocurre un infarto a nivel central y normalmente los pacientes pueden empezar de manera abrupta, ¿no? Pueden hacer unos vómitos en escopetazo que les decimos, ¿vale? A veces puede ocurrir eso, una pérdida de conocimiento, una pérdida de fuerza en el lado. A veces empiezan como si fuera una parálisis facial, empiezan a sentir que algo no va bien, empiezan a sentir debilidad en un lado. En este caso los ictus ya no aparecen en esas edades donde decimos que son edades de 60, 70, 80 años, que antes era como con mucha predisposición, sino ahora estamos viendo que aparecen en cualquier etapa de la vida y yo creo que está muy relacionado con el estrés y el nivel de vida que vivimos. ¿Qué probabilidad hay de recuperación total después de un ictus? Nunca te vas a recuperar. La fisioterapia neurológica lo que busca es recuperar esa actividad funcional que tú habías perdido. Y lo hacemos a través del movimiento, pidiéndole actividad funcional. Yo digo que ahí necesitamos un poquito de todo. Aparece la figura del logopeda también, la figura del neuropsicólogo, el terapeuta ocupacional, la fisio. Ahí necesitamos un equipazo. Pero he tenido casos muy bonitos. Digo casos muy bonitos porque tu padre, para mí, ¿qué voy a decir yo de tu padre? Tu padre a mí me tocó el corazón. Pero he tenido casos de estos muy bonitos. Es decir, muy bonitos porque estamos ahí, los acompañamos, pero bueno, se nos van. Y una se queda con la pena de que se van, pero que hicimos todo lo que pudimos para que estuvieran lo mejor posible. Si hay algún paciente ahora mismo que recién ha sufrido un ictus, ¿qué recomendación le daría? Que acuda a un profesional sanitario, un fisioterapeuta con formación en neurología, para que le dé pautas e indicaciones que le ayuden a mejorar su calidad de vida y por lo menos conseguir su mejor condición física posible. Bienvenidos a un episodio más de La Cruda Realidad. Y hoy vamos a hablar de un tema que últimamente está muy en boca de todos, cada vez se nombra más, cada vez son más las personas jóvenes quien lo sufre, ya no es una cosa de mayores, y es que vamos a hablar del ictus. El ictus llega como un rayo, unos segundos antes estás bien y luego todo cambia en tu cuerpo y no solo en tu cerebro. Y para eso tenemos hoy a Carolina Mirpuri. Muchas gracias, Carol, por estar aquí. Eres fisioterapeuta, pero sobre todo eres especialista en neurología. No sé si lo he dicho bien. Sí. Gracias a ti por invitarme. Nos conocemos desde hace un montón de años por circunstancias de la vida. En tu camino apareció tu padre y lo acompañé durante todo su proceso. Y realmente él también vivió esa afectación neurológica y ese ictus, ¿no? que le dio, y ahí estábamos nosotros para echarle una mano. Pues como bien dices, la patología neurológica, o en este caso los ictus, ya no aparecen en esas edades donde decimos que son edades de 60, 70, 80 años, que antes era como con mucha predisposición, sino ahora estamos viendo que aparecen en cualquier etapa de la vida, y yo creo que está muy relacionado con el estrés y el nivel de vida que vivimos. Creemos que es uno de los factores desencadenantes de esa afectación, y el problema que estamos viendo es que cuanto más jóvenes son nuestros pacientes, hay a veces que las afectaciones neurológicas son más graves que cuando lo padece un paciente de 70, 80 años. Parece que es como que el sistema del adulto mayor, como decimos ahora, porque ya no decimos paciente geriátrico ni mucho menos, tiene como esa capacidad de absorción. Hay veces que esos ictus son transitorios y se van, pero es verdad que en gente joven son bastante incapacitantes. Y genera más sintomatología. Pues sí, en cuanto, claro, porque una vez el ictus aparece, depende de la gravedad o del estado en el que esté, en esa fase aguda, pues una vez que nos llegan a nosotras, que al final a nosotros nos llegan a consulta, pues depende del grado, pueden pasar un mes o 2 meses, o hasta 3 meses, o lo bueno que tenemos nosotros es que tenemos una relación directa con el hospital insular. Entonces tenemos compañeros que ya nos conocen, y cuando un papá también nos ha pasado, un paciente nos dice, o un familiar nos contacta y le contacta a ellos y les dice, mira, un centro en la zona sur de la isla donde hagan fisioterapia neurológica y tal, entonces siempre somos como un centro de referencia y nos derivan a nosotros, o compañeros del norte que a lo mejor nos conocen en el sur y nos pasan a ese paciente. Lo ideal es que el paciente, si sale del hospi, no tarde mucho en empezar la fisioterapia. A veces empiezan con nosotros hasta que lo llaman del centro concertado, y si no, pues continúan con nosotros y hacen terapia combinada.
Y lo importante es empezar cuanto antes para hacer como un manejo 24 horas, que es lo que decimos nosotros en fisioterapia, que es que le damos pautas y directrices a la familia porque necesitamos que la familia sean partícipes del trabajo con el paciente. No es que el paciente vaya a fisioterapia con nosotros y le hagamos nosotros terapia y ya está. No, no, no. Necesitamos que el paciente en casa haga todo lo que nosotros le solicitamos. Y nos intentamos desplazar al domicilio para ver cuáles son las circunstancias del hogar y decirle, bueno, pues aquí tenemos que adaptar esto, aquí tenemos que poner esto, o necesitamos esto, o falta esto, o bueno, el objetivo que nos vamos a plantear ahora es este. Y sobre todo si tenemos un paciente conectado ¿Qué es un paciente conectado? Que no esté muy afectado cognitivamente, es decir, que tenga su capacidad de decisión, ¿vale? Que no sea la familia quien sea el que decide, sino que el paciente nos diga, nos gusta hablar con él y decirle que cuál es su objetivo. Porque una cosa es el objetivo que tú tienes como profesional. Sí, a mí me encantaría que los pacientes siempre te van a decir que su objetivo es volver a caminar, ¿no? A veces es el escalafón tope más. Pero nosotros tenemos que pararlo y decirle, bueno, sí, tú quieres llegar aquí, pero para llegar aquí tenemos que ir aquí, 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 aquí. Depende de lo que nos encontremos. Entonces es importante consensuar con el paciente cuál es su objetivo, qué es lo que él quiere conseguir del tratamiento. Eso es cuando los pacientes tienen una capacidad de cognición. Cuando no tienes un paciente que no tiene capacidad de cognición, pues un poco hablas con las familias y ves cuáles son las necesidades de su familia. Porque la realidad es que al final la fisioterapia la fisioterapia es un servicio externo que se lo tienen que costear económicamente y es dinero. A eso súmale que después sí tienen que poner una ayuda en su casa porque no tengan a nadie, sí tienen que comprar material, camillas regulables en altura, una grúa porque a lo mejor no se pueda desplazar. Entonces intentas ayudarlos dentro de las posibilidades o dentro de las necesidades que ellos tengan también. Claro, no creo que quede duda, pero por si acaso, que haya personas que todavía no sepan, ¿qué es un ictus? A ver, un ictus es un accidente cerebrovascular, ocurre un infarto a nivel central y normalmente los pacientes pueden empezar de manera abrupta, ¿no? Pueden hacer unos vómitos en escopetazo que les decimos, ¿vale? A veces puede ocurrir eso, una pérdida de conocimiento, una pérdida de fuerza en el lado. A veces empiezan como si fuera una parálisis facial, empiezan a sentir que algo no va bien, empiezan a hablar, el lado de la cara se les empieza a paralizar, empiezan a sentir debilidad en un lado. Entonces ahí es cuando nosotros, o en el hospital, ellos activan el código ictus y es cuando empieza el protocolo que tienen establecido en el hospital. Porque esos síntomas son inmediatos, ¿no? Eso es inmediato, sí. Normalmente un ictus tú no empiezas a sentirte. Bueno, hay pacientes que sí, que empiezan con un hormigueo, una sensación de debilidad. Entonces ahí siempre es más fácil de socorrer y de que cuando llegues al hospi, el neurólogo haga todas sus pruebas pertinentes y diga, bueno, aquí puedo actuar más rápido. Es verdad que ahora en el Hospital Insular tienen la unidad de ictus, entonces vuelan y se activa el código ictus en el servicio de urgencias y hacen toda la marcha de todo el protocolo para que las secuelas neurológicas sean las menos graves posibles. ¿Vale? Antes de entrar ahí en lo que pasa en el hospital, es decir, cuando te dan estos síntomas, por ejemplo, los vómitos no lo conocía yo y demás, suele ser común, por ejemplo, el dolor de cabeza. Puedes tener un aumento de tensión, es decir, la hipertensión arterial también está relacionada con los ictus. Pacientes que están con tensiones altas mantenidas en el tiempo pueden desarrollar un ictus. Tiene más posibilidades. No, claro, al final son, como yo le digo, son los ingredientes que tú le vas poniendo a ese cóctel para que puedas o no puedas desarrollar algo. Es como todo, es decir, si yo soy hipertenso, diabético, obeso, no practico actividad física, sedentario, tengo una mayor predisposición, no quiere decir que lo vaya a desarrollar, pero tengo mayor predisposición a que se genere un ictus. O cualquier otro tipo de enfermedad dentro de todas las enfermedades relacionadas con esos condimentos. Si yo me cuido un poco y yo sé que tengo la tensión alta y ante un aumento de tensión digo, algo no está bien, porque quien mejor conoce al cuerpo es uno mismo. Y si yo estoy mal y yo voy al médico es porque algo no está funcionando. Entonces, si yo veo que me está doliendo mucho el dolor, que suele ser un dolor en el occipital, en la parte baja, es como si te estuvieran oprimiendo en la nuca. Vale, en la nuca. Nunca, cuando aumenta la tensión, nunca el dolor va a ser aquí, sino siempre va a ser aquí debajo.
Entonces, si tienes mucho dolor y eres paciente de predisposición con una tensión alta, te vas a urgencias y le dices, estos son mis síntomas, yo me encuentro así, algo no va bien. Y te tienen que valorar y te tienen que hacer un seguimiento, por lo menos que te valoren tensión, te monitoricen, te miren y te digan, no, esté tranquila, controlen su casa y si no, vuelva otra vez. Pero es verdad que uno de los síntomas, un síntoma que suele aparecer es una cefalea, pero las cefaleas son aquí detrás, en parte posterior a la zona occipital. Muchas veces hay pacientes que me dicen, es el peor dolor de cabeza de tu vida. Claro, porque es incipiente, aparece así, ¡pum! Y entonces es cuando ellos te dicen, es que me dio como un pelotazo y sentí como mucha presión, subió y se liberó. Y entonces es cuando empiezan con todo ese cuadro sintomático. Si estás acompañado bien, porque oye, hay una persona al lado que ve esos vómitos o esa cara, ¿no? Que empieza a desconfigurarse. Muchas veces es muy típico que la persona cree que está diciendo ciertas palabras, pero a oído de las otras personas no tiene sentido lo que está ocurriendo, ¿no? A lo mejor para referirse a la mesa dice botón, ¿no? Por Eso ejemplo, también, es muy esa común. falta de Exacto. conexión. Entonces, si estás acompañado, es muy fácil que esas personas que te acompañan digan, oye, pasa algo, vamos a llamar directamente al 112, que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero ¿y si estás solo? Yo si estás solo, cuando eres joven, tienes la puñetera mala suerte de que te tocó solo, ¿sabes? Porque no creo que nosotras, por ejemplo, podríamos ser predisposición A, no vamos con un botón rojo puesto ya para activar el servicio, el 112. Yo a la gente mayor les digo que vayan con la pulsera o con el botón de activación, que ese botón se toca. ¿Y en dónde se pide eso? Eso lo puedes pedir en la Cruz Roja. Vale. La Cruz Roja tiene ese servicio. Sobre todo a las personas mayores que viven en casa porque son independientes al final. Sí. Yo entiendo que sean autónomos y que quieran vivir solos. Entonces, pero que tengan como un poco de protección y ante cualquier cosa activen ese botón y se active el servicio. Directamente se activa el 112 y llaman a un servicio de emergencia para que contacten con él a ver qué es lo que está ocurriendo. Cuando somos jóvenes tenemos la mala puñetera suerte de estar solos. Entonces ahí a veces es triste lo que voy a decir, pero no es la primera y la última vez que no sabemos nada de ese familiar y cuando llegas te lo encuentras en el suelo. Y a lo mejor ya han pasado 24, 48 horas, porque a lo mejor las 24 horas tú dices, mi hermana no me cogió el teléfono, después me contesta. Si tienes una relación, un contacto telefónico muy de horas o de días, en este caso yo, por ejemplo, que tengo sí o sí, estoy todo el rato hablando con ellas, pues entonces me extrañaría que pase una mañana entera y no me hayan contestado nada. Pero si a lo mejor hablas con ella una vez en semana, o una vez en semana, o hablas hoy por la mañana y te has liado en el día y dices, ay, hoy no le escribí, bueno, mañana le llamo. Y da la casualidad que ese día no había nadie. No es la primera vez y la última vez que un paciente te dice, no, es que me desplomé en casa y tardaron 24 horas, en 48 horas, porque nadie se había dado cuenta de que yo estaba, de que no sabían qué me pasaba y aparecieron. Y al final esas 24 o 48 horas también son muy importantes, ¿sabes? Porque ahí actúas muy rápido y a lo mejor las secuelas, si yo desarrollo los síntomas, me presento en el hospital y me hacen pauta de tratamiento que establezca el equipo de neuro, pues a lo mejor mis secuelas neurológicas van a ser menores que si han pasado 24, 48, 72 horas. ¿Hay posibilidad de que si estás solo puedes llamar a la 112? Si tienes un teléfono al lado. Claro. Lo que pasa es si tienes ese problema de dificultad del habla que cree que estás explicando algo. O la dificultad. Es verdad que yo no lo sé, nunca he preguntado eso. Mira, no le he preguntado a ningún paciente si estando ellos en el suelo han tenido que activar y llamar al 112 y como esa llamada se queda ahí, si a lo mejor activan algo. No lo sé, no lo tendría yo muy claro. Esa sería una buena... Estamos pendientes de todas formas de hacer un episodio con alguien que trabaja en el equipo 112. Sí, pues estaría interesante saber pregunta, si en caso de que yo llame y nadie conteste o no te entiendan, o no te entiendan, si ellos directamente activan y mandan al servicio de urgencias. Hombre, sería lo ideal, ¿no? Es decir, si yo estoy llamando al 112, no creo que llame porque me he equivocado. Claro. Y si no, entiendo que también lo más fácil, sobre todo, es que si tú ves que todavía te puedes mover, pero estás con una sintomatología muy rara, que sabes que algo que te pasa, que hay que ir a urgencia, salir a la calle. Exacto, siempre. Salir a la calle, tocarle al vecino, lo que sea. Es decir, dar golpes en una pared. Al final las paredes de nuestras casas, yo hoy en día, se oye todo.
dar golpes en una pared porque será raro que el vecino que te conozca, porque normalmente los vecinos que tenemos a los lados Claro, tenemos saben quiénes rutina. son y es de rutina y sabrá que yo por la mañana me voy a trabajar y no voy a estar ahí y que yo dé golpes es que algo no está bien. ¿Sabes? Entonces yo creo que son cosas que podemos utilizar, dar golpes o empezar a mover una silla, un mueble, tirarlo contra el suelo. ¿Sabes? Algo que haga que nos intenten escuchar o intentarme desplazar. A lo mejor no puedo, he perdido esa dificultad para hablar, pero no he perdido toda mi movilidad. Entonces intentar desplazarme al sitio más cercano de que tengan casa, el teléfono, por ejemplo, que siempre es lo más rápido, a ver si por ahí puedo contactar. Sería lo ideal, pero esa es una buena pregunta para el 112. Vienen los servicios de emergencia, te llevan al hospital. En el hospital se activa el código ictus, ¿vale? Ahora está el protocolo, tiene una unidad de ictus en el hospital insular y el equipo vuela. ¿Cuál es el tiempo primordial que no hay que perder, en el que hay más posibilidad de recuperación, por así llamarlo? A ver, la evidencia lo que nos dice es que cuanto más rápido actuemos, antes socorremos y antes disminuyen los efectos neurológicos. Es verdad que en pediatría lo que se está haciendo es que cuando hay una afectación neurológica hacen como si fuera una inducción al coma, disminuyen esa actividad cerebral para intentar absorber esa lesión, ¿vale? Y así el sistema no está trabajando y disminuye a cuando empiezan en la fase del despertar, se supone que vemos que hay una menos lesión neurológica que si mantenemos esa actividad a tope. ¿Vale? Lo que hace es un poco bajar ritmo y que el sistema vaya regenerando el solo, absorbiendo y haciendo la pauta de tratamiento que marquen los neurólogos. Y lo que están haciendo en el HOSPI es, llegan, hacen triaje, los ve el equipo de neuro, actúan los neuros y cuanto antes lo suben a planta, los estabilizan y empiezan a actuar los profesionales de planta. Es verdad que el servicio al final está como está, sabemos cómo están los servicios sanitarios, las compañeras del hospital trabajan a full, es decir, para mí es un pedazo de equipo el que tenemos en el hospital insular, las compañeras trabajan por y para el paciente y lo que buscan es intentar activarlos con la mayor brevedad posible. Es decir, si yo puedo sentar a mi paciente lo antes posible, lo siento. Si yo puedo hacer una bipedestación a mi paciente con ayuda de un bipedestador, voy a ir a ponerlo de pie, porque todo lo que sea a favor de gravedad le va a ayudar a que su sistema empiece a activarse y a que gane ganancia y tono muscular. Pero como yo digo, todo esto depende. Circunstancias, pacientes, ratio de pacientes, en cuanto lleguen las interconsultas, porque esto es otra, es decir, no es que suban, es decir, nosotros dependemos directamente del médico rehabilitador, entonces cuando un paciente suba a planta, no es que yo vaya sobre la marcha porque voy. Tiene que haber una interconsulta por parte del médico donde el médico le diga al fisio, venga, pues ahora tú puedes intervenir. Al final dependemos en el sistema sanitario dependemos del médico rehabilitador. Entonces esa interconsulta que hace el médico rehabilitador, ya después llega la petición y ahí es cuando las compañeras intentan correr, pero como yo digo, depende también de qué cantidad de pacientes tengan ellas en planta y cuánto tenga que atender, porque al final lo que tenemos es que somos poquitos para dar servicio a tanta gente. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que una persona que quiera y pueda permitírselo llegue a tu consulta desde que es hospitalizado? Hombre, si eres hospitalizado, estás estable, una vez están estabilizados los van a mandar para casa, porque ellos lo que quieren es altas. Yo he tenido pacientes que pueden venir, por ejemplo, ayer me llamó un paciente hospitalizado en el insular que le daban el alta hoy o en estos días para empezar una vez empezada el alta. Pues eso es lo ideal. Pero claro, las circunstancias, también están las circunstancias económicas, es decir, todo el mundo no se puede permitir pagar un servicio de fisioterapia privado. Entonces, lo que tardan después es en que lo llamen de la concertada, que sabemos los nombres de los centros concertados por excelencia, y ahí sí es verdad que se prolonga en el tiempo, pueden pasar 3, 4, 5, 6 meses, y ahí el paciente... ¿Meses? Sí. ¿Y no empeora el paciente durante todo ese Claro, tiempo? claro. Pero la concertación es lo que tiene. Hay pacientes que a lo mejor te llegan muy rápido, pero tienes que esperar lista de espera. Uy, Y hasta lo que yo sé, bueno, ahora porque con la maternidad no estoy al día de cómo está todo, pero
Trabajando podían tardar 4 meses, ¿Y dos todo eso que meses. empeora si empieza el paciente 3, 4 meses después? ¿Hay posibilidad todavía de recuperación? No del todo. Es decir, recuperan, sí. Hay una cosa importante que es lo que nosotros decimos siempre, que a mí me gustaría nombrarlo, que es cuando te dicen, hay muchas veces que te dicen, no, el primer año es fundamental en el paciente, no, es decir, ¿es importante? Sí, porque ahí está todo a flor de piel y nosotros le podemos meter mucha carga para que el paciente mejore. Pero aunque pase un año, nuestro cerebro es neuroplástico, es decir, nosotros estamos todo el rato haciendo nuevas conexiones neuronales. Entonces, y con nuestras células de espejo, trabajando. Entonces es importante, el paciente va a seguir recuperando. ¿Va a recuperar un poquito más lento? Sí, pero no va a perder esa recuperación. Va a ir más lento, que es lo que yo les digo a ellos. Y hay un momento que tocan techo, ¿vale? Hay un momento yo les digo que ellos van a subir, se van a mantener y la clave está en que se mantengan, para que no bajen después. Porque puede empeorar. Claro, si tú decides, vale, yo subí, estoy mantenida y me quedo ahí, pero no sigo trabajando y no sigo manteniendo una actividad, yo voy a empeorar. Es decir, es como nosotros. Yo hago ejercicio, entreno, pero si dejo de entrenar y dejo de hacer ejercicio, me empieza a doler la espalda, empezamos a subir de peso, hay una condición física que perdemos, Claro. nos duelen las articulaciones, no descansamos por la noche, esto es lo mismo, es lo mismo. Es decir, para mí los pacientes, aunque vayan al fisio, hacen una actividad regulada, entonces necesitan mantenerla siempre y para siempre. Es decir, no es que yo te dé el alta y tú te vayas para tu casa, sino yo les digo, vale, tú a mí no me necesitas porque tú ya llegaste aquí, tú ahora lo que necesitas es mantenerte. Puedes venir conmigo cada 15, 20 días, cada mes, si quieres, hacemos un reseteo, una reevaluación, miramos cuáles son las condiciones que tienes ahora mismo, por dónde te podemos ayudar, cuáles son tus necesidades, pero es importante que tú sigas manteniéndote. Trabajarlo en casa. Claro, porque es que si no, lo vas a perder probablemente. ¿Qué probabilidad hay de recuperación total después de un ictus? Nunca te vas a recuperar total. ¿Siempre va a quedar alguna secuela? Puede que quede alguna secuela. Claro, es que depende, ¿sabes qué pasa? Que depende de cada paciente. Hay pacientes que reabsorben muy bien y recuperan muy bien y me dicen que es como si no hubiera pasado nada, pero siempre vienen y te dicen, ay, o estoy más cansada, o antes me pasaba esto, o antes tenía la capacidad de aguantar más, por ejemplo, ir caminando y ahora me tengo que sentar más. Em, Cosas así, Claro, o porque no afecta solo a nivel físico. claro, yo creo, el ictus es una afectación física, psíquica y emocional. Y necesita un componente de cada trabajo del fisio, pero yo siempre digo, necesita un componente Los psicológico y neuropsicólogos. con los psicólogos, y los neuropsicólogos. Sí. Lo necesitan porque para ellos su vida ya no existe. Hay un antes y un después de. Hay una persona que era de una manera y nace otra persona diferente. Y la frustración en la que ellos viven es complicada, ¿vale? Porque se fustigan diciendo que ellos ya no sirven para nada, que él antes hacía esto pero que ya no lo puede hacer, que ahora depende de esta persona. Y eran personas independientes, sobre todo todas esas personas que son jóvenes. Claro. La nueva situación, es decir, aprender este soy yo y ahora yo tengo que aprender a quererme, porque es que no se quieren, se maltratan, diciendo, es que yo para estar así mejor me muero, o para que me cuide alguien, mejor no estar, y viven en la tristeza y en la pena. Entonces yo siempre les digo, al principio no, porque tú, imagínate, el paciente te llega como muy en fase aguda, vete y dile tú a un paciente en fase muy aguda, tienes que pedir terapia con un neuropsicólogo, ¿sabes? Entonces yo al principio intenté llevártelos a tu terreno, hablar mucho con ellos, hacemos mucha parte de hablar con ellos, intentar gestionar esa parte para después decirle, bueno, ahora necesito que vamos a buscar un neuropsicólogo donde tú te sientas, donde tú vayas con él y vienes con nosotros, porque necesitamos estar juntos. Es que si no, damos 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Tres Claro. pasos para adelante y 2 para atrás. Y sobre todo porque al principio, al principio ellos se encuentran muy bien, ¿vale? Porque cuando llegan como muy agudos, a lo mejor todavía no se mantienen sentados, tienen un pobre control de tronco, no se van para los lados,
ya se mantienen sentados, empiezan a mantenerse sentados, después empiezan a ponerse de pie, después pues empiezan a hacer esos primeros pasos. Todo va como muy progresivo. Ellos están viendo como que están evolucionando muy rápido. Pero llega un momento que una vez adquieren la bipedestación, que es cuando ya nos ponemos de pie y queremos empezar a potenciar la marcha, no todo es tan rápido. Esa es la parte más difícil, diría. Claro, y ellos ven, ya me pongo de pie y estoy empezando a caminar, ¿por qué no puedo caminar más rápido? ¿Por qué no puedo ir más rápido? Porque yo quiero ser independiente. Y hacen como un pequeño retroceso otra vez hacia atrás. Y entonces ahí es cuando ellos empiezan en el ciclo ese de, es que no sirvo, es que mira tú, es que cuánto va a durar esto, porque una pregunta que te preguntan mucho es cuánto tiempo voy a tardar en. Y yo siempre respondo lo mismo, depende. Claro. Depende de cómo seas tú, depende de tu sistema, depende de lo activo que eras previamente, la condición física que tenías antes de. La realidad es que un paciente que en condiciones físicas antes era muy activo, tenía una vida medianamente, ¿sabes? Digo sana, sí, dentro de saludable, hacía una actividad física moderada. Normalmente esos pacientes recuperan bastante bien. Pero si tú tienes un paciente que su vida es cama-sillón, claro, no me muevo, no me muevo porque no me apetece. Y al final eso también conlleva en que esos tipos de pacientes, que tú lo ves también en tu día a día, son más tristes, están más decaídos. Claro. Eso no les va a ayudar a nada. Es decir, llega un momento que tú dices, a ver qué hago, porque no quiere. Es decir, aquí una parte importante es el paciente. Es decir, yo creo que una cosa importante con los pacientes es que ellos tienen que estar empoderados. Ellos tienen que ser, no soy yo sola la que yo quiero sacar a ese paciente adelante, sino que mi paciente tiene que estar súper empoderado. Yo te lo tengo que empoderar y le tengo que decir, tú puedes y lo vamos a hacer juntos. Pero necesito que tú saques las ganas y las fuerzas para hacerlo juntos, porque si no, no te puedo ayudar. ¿Y cómo trabajas con la familia? Porque después también está esa familia de no sé para qué se lo seguimos intentando, si llegas un montón de tiempo así, tienes que aceptarlo. Primero, coger a la familia aparte. Vale, muchas veces tenemos que coger a la familia, sentarnos a hablar con la familia. Yo muchas veces me reúno con ellos y le digo la realidad de la situación, porque al final no es el paciente, estoy hablando con ellos y ellos tienen que saber la realidad de lo que tienen delante. Y a partir de ahí parece que cuando tú hablas con ellos y les explicas un poco la situación, son un poco más realistas y ven y se dan cuenta y dicen, bueno, pues ella tenía razón, y a veces no, a veces tú lo puedes explicar de mil maneras y de mil formas, que la familia te dice, no, como ya él no consiguió nada, ya no vamos a venir más. Y yo ahí es donde nosotros decimos, pues mira, yo te podía ayudar hasta aquí, nosotras estamos aquí, si nos necesitas nos puedes volver a venir a buscar, pero es que llega un momento que tienes que saber decir hasta aquí no, ¿sabes? Porque es que para mí es lo más duro, ¿sabes? Lo más duro es decirle a una familia, hasta aquí te puedo ayudar y no te puedo ayudar más, porque al final ellos vienen como, nosotros somos como sus salvavidas, pero también tenemos que ser humildes y decir, ya hasta aquí llegamos y ya no podemos ayudarte más. También es verdad que tenemos una profesión bonita. Yo digo que para mí es mi profesión, y aunque acompañamos desde el nacimiento hasta el final de la vida, podemos acompañar durante toda esa evolución. ¿Cuándo es lo más difícil? Cuando tú tienes un paciente que la familia te dice que quiere caminar, que ellos quieren que su familiar llegue a caminar otra vez, y tú tienes que plantarte delante de ellos y decirle, no. No va a ser posible. No va a ser posible. Nos tenemos que quedar aquí porque su condición no le permite. Y el problema que eso supone, Carol, porque nosotros lo vivimos y las casas no están adaptadas, no cabe una silla de ruedas por las puertas, ya no lo puedes duchar porque en esa mampara o tienes una bañera y es imposible. Es decir, hay muchas circunstancias que uno cuando se muda, construye su casa, ¿no? Nunca piensa de que, oye, a lo mejor el día de mañana voy a tener que ver así. Por eso yo siempre que les digo, a ver, a nuestros padres, a nuestros tíos, ya ellos nada, porque ellos, tú sabes cómo era la gente de antes. La gente de antes pensaba en construir, tener casas grandes de muchas plantas, una planta, otra planta, muchas escaleras. Muchas escaleras, y yo ahora pienso que tiene que estar todo diáfano, con grandes puertas, accesible. Desde el inicio no pone plato ni duchas ni nada, sino que todo solo sea
A ras de suelo. A ras de suelo, ¿sabes? Yo no sé qué nos puede pasar el día de mañana. Y sobre todo son los recursos económicos, es decir, y las necesidades en las que están nuestras familias. ¿Cómo haces para gestionar eso? Porque a lo mejor nosotras podemos ayudarlos o ellos tienen esos recursos, pero hay muchas familias, y lo sabemos, que no se lo pueden permitir y que necesitan pedir ayuda de recursos de ayuntamiento, Muy gobierno, poquitas son y y llegan poquitas son y tarde. llegan tarde y cuando llegan no te solucionan porque ya llegan muy tarde Claro, y tú no tienes dónde tirar. claro. Y al final necesitas ayuda de una familia. Hay familias que están solas y que se Claro. ven solas y aparecen esos cuidadores que cuando se va nuestro familiar aparece el cuidador quemado. Es decir, no está Ujú. quemado. No está quemado. Normal. Si es que no ha tenido el apoyo que ha podido, pero no el apoyo real que necesitamos, ¿sabes? Entonces, para mí lo de las familias es un tema bastante complicado. ¿Qué hace la fisioterapia en este tipo de casos? Porque a lo mejor la gente se cree que es mover un poco los músculos, masajear y poco más. No, nosotros lo que hacemos es, primero y muy importante, es una valoración inicial, ¿vale? Nosotros citamos a los pacientes en consulta y le hacemos una valoración inicial y nos planteamos con ellos cuáles son sus objetivos y nuestros objetivos. Hacemos una valoración neurológica, hacemos una valoración musculoesquelética, de la función muscular, de la fuerza, velocidad, todo, ¿vale? Y a partir de ahí le planteamos una serie de sesiones. Pueden ser de una vez en semana, 2 veces, 3 veces en semana, y hacemos el plan de tratamiento. La fisioterapia neurológica lo que busca es recuperar esa actividad funcional que tú habías perdido, ¿vale? Y lo hacemos a través del movimiento, pidiéndole actividad funcional. Es decir, si yo no puedo levantar la pierna, pues hacemos actividad de fuerza y de resistencia de ese cuádriceps o de ese isquiotibial, o hacemos un puente de glúteos, que parece como una cosa muy del día a día de los que estamos sanos y vamos a entrenar, pero lo hacemos nosotros en camilla con el paciente. Y lo que buscamos es que mejoren su balance muscular y articular. Porque si no ganan balance muscular y articular, no van a poder ponerse sentados, no van a poder mantenerse de pie. Y a partir de ahí hacemos una reprogramación del sistema, ayudándolos a mantenerse sentados a través de actividades de levantar pesas, con TeraBand, con banda elástica, aros, picas. Si tenemos un paciente que ya empieza a recuperar la marcha, nos vamos a una cinta de marcha, nos vamos a una bicicleta, hacemos circuitos de equilibrio y coordinación, salimos a la calle. La coordinación incluso O la mano-ojo, ¿no? coordinación justo manual, ¿no? El levántate y pon la pierna encima de un step y llévame un aro aquí. O actividades que conlleva la actividad cognitiva y la actividad motora, es decir, que haya una reordenación de todo el sistema, ¿vale? No es un masaje como a lo que a lo mejor nos encuadran dentro de la fisioterapia, sino hacemos una reprogramación del sistema, ¿vale? Es verdad que la evidencia hoy en día lo que nos dice es que tenemos que hacer trabajo de fuerza con los pacientes dentro de su actividad, ¿vale? Claro. Y fuerza no se quiere decir que tengan que levantar mancuernas de 5, 6, 7 kilos, no, con su propio peso corporal trabajar la fuerza. Pero la fuerza la tienen que trabajar ellos, la tenemos que trabajar las personas sanas, que nosotros decimos, Claro. que es lo que nos dice la evidencia, ¿vale? Entonces, a lo que hacemos es reprogramar eso y a partir de ahí, según vayamos estableciendo objetivos, pues ya vamos mirando si bajamos el número de sesiones, si ya en vez de venir 3 veces vienen 2, si vienen una, si vienen cada 15 días, si salimos a la calle, si pueden empezar a hacer otro tipo de actividades, ¿vale? Porque a lo mejor yo le puedo dar el alta a mi paciente y le digo, bueno, pues te apetece hacer pilates. Bueno, pues buscamos algún centro o nosotros, por ejemplo, en la consulta que damos servicio de pilates, si ya quiere hacer una terapia de grupo para formar parte de la sociedad, es decir, que Claro. hagan grupo y ella se vea partícipe o él se vea partícipe de una actividad que antes él podía hacer o ella, Claro. que eso también es importante en la inclusión dentro de la sociedad, es Exacto. decir, que no sea algo de, venga, voy, hago y me voy. Es No. volver otra vez como a la rutina, A la ¿no? rutina Y saludable dentro de lo que se Claro, pueda. dentro de sus limitaciones y de sus funciones, que vuelvan. Hay pacientes que, por ejemplo, le hemos dado el alta y me dicen, mira, es que yo quiero empezar a hacer entrenamiento con un licenciado de educación física.
Vale, pues si ya nosotros vemos que a nivel motor, a nivel coordinativo, manipulativo y tal, está todo ok, pues contactamos con ese licenciado y le decimos, bueno, él a nivel de fisioterapia está ok, pues ahora estas son sus condiciones y por aquí puedo empezar contigo. Vale, trabajamos como muy de la mano porque yo creo que tenemos que ir todo el rato de la mano unos de otros, Claro, y ¿sabes? saber, además, cada profesional dónde está su límite de intervención y de Exacto, exacto. Es conocimiento. decir, al final, esto es como todo, ¿no? Todos tenemos campo y cabida en todos lados. Nosotros llegamos hasta un punto y llega un punto que cuando ya ellos ya se van a incorporar a una actividad deportiva, a una actividad, y nosotros los vemos con esa capacidad funcional, pues nosotros le decimos, tú ya te puedes incorporar porque tú ya estás ok. Ten cuidado con esto, esto y esto. Y ya está. Ujú. ¿Vale? Pero sí es importante esa parte de acompañamiento, que es lo La que hacemos. recuperación, Carol, es la misma cuando hay hemorragia que cuando no la hay en ese No, ictus. es diferente, es Es diferente, peor. es peor. Los ictus hemorrágicos son un poquito peores, evolucionan peor también, porque también el hemorrágico puede dar, hay a veces mucha afectación cognitiva, muchas veces, y la absorción es diferente, es más lento, a veces hay alteración del lenguaje y de la comunicación, ¿vale? Ya no solo es que Claro, y no entra pueda la parte verbalizar, neuropsicológica. sino la parte cognitiva, que a lo mejor ha perdido esa función de comprensión también. Ujú. Entonces ahí necesitamos yo digo que ahí necesitamos un poquito de todo. Aparece la figura del logopeda también, que Claro. es muy importante, la figura del neuropsicólogo, el terapeuta ocupacional, la fisio, vale, Un equipo multidisciplinar. ahí necesitamos un equipazo. Ujú. Yo digo no que es el equipo, es el equipazo, donde el Claro. paciente ahí está en el centro y nosotras ahí a tope, y ahí es donde cuando los profesionales, ¿sabes? Cuando el paciente va a diferentes servicios, porque, por ejemplo, yo en consulta, nosotras en el centro tenemos a una logopeda que colaboramos con ella y que le derivamos pacientes, vamos, tenemos como 2 logopedas y después tenemos neuropsicólogas, también tenemos algunos que derivamos y terapeutas ocupacionales, por ejemplo, aquí en la zona no tengo referencias, ¿vale? No tengo a nadie que derivar, entonces casi siempre los tengo que derivar a Las Palmas. Ahí intentas hacer sesión clínica, es decir, llamarnos por teléfono y decir por dónde estás yendo tú, por dónde estoy yendo yo, para trabajar de manera conjunta, porque es que si no volvemos al paciente loco. Claro. Con unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces es Ujú. importante también eso, que el equipo que esté trabajando con el paciente, si no estamos todos ubicados en el mismo espacio, darnos la información adecuada, porque si no al final que sufre las consecuencias es el paciente. ¿Los síntomas del ictus consideras que son iguales en una persona adulta que en un niño? En un niño, a día de hoy no vemos tanto, no hay tanto ictus, ¿vale? Vale. El ictus en paciente adulto, el ictus en un paciente adulto. En un paciente pediátrico, lo que las secuelas neurológicas pueden producir es por patología oncológica, por enfermedad de base que ya tenga el peque, por traumatismo craneoencefálico que puede pasar, o por alguna enfermedad rara de evolución, ¿vale? Pero no aparecen con esa sintomatología. Ujú. No, es decir, el ictus aparece en edades adultas. En edades adultas y yo diría que, hombre, a lo mejor en gente joven también puede pasar, pero gente joven estamos hablando que ya es mayoría de edad. Vale, porque estoy recordando el caso de un chico que tuvimos, que lo empezamos a tratar con 18 años y ahora es Wow. papá. Y ahora es papá. Y ahora es papá. Y tiene alta, él trabaja y todo, hace su Pero vida 18 años, que es súper 18, joven. 19 años, si no me equivoco. Wow. Fue con su madre, o un poquito antes, fue con su madre a consulta con nosotras. Y fue antes, creo, porque lo veía un compañero nuestro en el materno. Estuvo con él en especialidades de vecindario y después vino con nosotras porque lo derivó el compi. Y a él fue porque se le desarrolló, tenía un coágulo en la cabeza y jugando a fútbol se le desarrolló y lo desarrolló. Y se quedó con una secuela, tuvieron que hacer una Pero ¿y le craneotomía. dio en el partido de fútbol? Sí, se desplomó en el Wow. partido de fútbol, sí. Entonces le dio, y le hicieron esta intervención craneal
Y estuvo con nosotras un montón de tiempo. Después se incorporó a trabajar, ha sido papá. Qué Además me lo bueno. encontré hace poco en la fiesta de San Rafael y lo vi con su peque y la verdad que fue emocionante, en verdad, Qué porque bueno. dice, Dios, qué bonito, ¿sabes? Es decir, con su limitación, porque al final sigue teniendo una limitación física, es decir, tiene una limitación, pero dentro de su limitación ha hecho su vida, Claro. ¿sabes? Con su pareja, tiene a su niño. Entonces, no sé, Qué bueno. me pareció como muy bonito, ¿sabes? El que haya tenido esa capacidad de seguir adelante. Y al final es El, joven. el caso que más te ha llegado. Me han llegado muchos casos. Porque al final, cuando te dedicas a la neurología, no es como un paciente de trauma. Si el paciente de trauma, como la trauma de hoy en día es muy como es, te van a llegar. Y si hacemos las cosas bien y trabajamos con un poco de cabeza y que es un poco lo que nos gusta hacer a nosotros, el paciente va a seguir viniéndote cada 2, 3, 4 semanas. Pero un paciente neuro forma parte de tu vida. Es decir, yo tengo una niña que la tratamos, ahora no la trato yo porque no estoy trabajando con la baja, pero la trato desde que era bebé, básicamente. Y esa niña tiene ahora 13 años. Sí, 13 años. sí. Es una parálisis cerebral. Oh, La llevo acompañando con ella toda la vida, llevamos con ella toda su vida, y soy la madrina de su hermana. anda, mira qué bonito. Soy Qué la madrina de su bueno. hermana. Y entonces, bueno, su familia es mi familia, es decir, hemos creado tanto vínculo que De la yo formo familia. parte de la familia, sí, pero he tenido casos muy bonitos, es decir, digo casos muy bonitos porque tu padre para mí, que había sido de tu padre. No es porque estemos hablando aquí ahora, pero tu padre a mí me tocó el corazón. Tu padre me tocó el corazón. Un paciente que acompañamos a Madrid en su operación. Lo acompañamos y falleció también, y lo acompañamos hasta el final de la vida. Y también estuvimos con él en una de sus últimas intervenciones. Y, y sí, pero he tenido casos de estos muy bonitos. Es decir, muy bonitos porque estamos ahí, los acompañamos y estamos. Y después, pero bueno, se nos van. Y Ya. una se queda con la pena de que se van, pero que hicimos todo lo que pudimos para que estuvieran lo mejor posible. ¿Cómo Y sobre te, todo, que no sufrieran. cómo te gestionas eso luego profesionalmente? Porque al Pongo el final botón de love. es una pérdida Es también. duro, a lo mejor suena un poco, pero intento no llevármelo a casa. Porque al final la gestión emocional en tu casa es dura. He tenido pacientes que me cuesta más, es decir, llegar a casa y decir, no tengo que pensar ahora en esto, pero intento, es una virtud, pero a veces tampoco nos ayuda mucho es en la empatía esta y el saber ponerte en el lugar del otro. Y, y el llevártelo a casa a veces es un poco complicado. Los primeros años de profesión me lo llevaba mucho más y ahora conforme pasan los años pues intentas no llevártelo a tu terreno personal y saber que tú estás haciendo. Yo creo que lo importante es que sepamos hacerlo de la mejor manera posible y que cuando estamos con ese paciente dándole el 100% de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Es decir, yo cuando traigo un paciente neuro yo acabo agotada físicamente y sudando, porque estoy al 100% pensando en que lo que estamos haciendo es lo que ese paciente necesita y porque está haciendo un coste económico que al final está ahí y necesita que si viene a nosotras es porque nosotras nos han buscado y porque podemos ayudarlo. Y cuando ya no lo puedo ayudar, pues no te puedo ayudar más y se acabó, ¿sabes? Hasta aquí hemos llegado, pero tenemos que ser críticas y tenemos que decir las cosas como son. ¿Cómo llegó Carolina a plantearse dedicarse a la neuro? Mira, pues las vueltas de la vida en verdad era lo que menos me gustaba. ¿Ah, sí? Sí. Cuando yo estudiaba la carrera yo quería dedicarme a la fisioterapia deportiva, como todos los grandes fisioterapeutas. Porque jugaba baloncesto, porque estaba en el mundo del deporte y tal. Pero las vueltas de la vida, cuando acabo la facultad, incorporar una mujer, una chica,
es duro lo que voy a decir, pero que te quieras meter en un equipo de chicos, porque al final es como, para tú llegar a ser una fisioterapeuta en el mundo del deporte, ahora no, porque ahora es un poco más fácil porque ya el sector femenino está un poco más en auge, ¿no? Pero cuando yo acabé la carrera, que quería practicar la fisiodeportiva, me tenía que ir a un equipo de chicos y en los equipos de chicos, pues una chica no era tan guay, ¿sabes? Ya. Ni ellos se sentían cómodos y al final como que dije que va, yo no tengo necesidad de esto, ¿sabes? Entonces, cuando acabo la carrera, empiezo a trabajar en lo primero que sale, que fue un centro de día de mayores en el sur. Y ahí me di cuenta de que, por ejemplo, a mí los mayores no me gustaba trabajar dentro de una residencia, ¿vale? Me gustaba más el adulto mayor, pero fuera de contexto. Hacer ejercicio de manera individual o en grupo, pero no dentro del contexto de una residencia. Yo no me veía trabajando dentro de una residencia. Y me salió San Juan de Dios. Anda. Iba por las mañanas a trabajar al centro de día y por las tardes hacía una media jornada en San Juan de Dios. Hasta que salió una jornada completa en San Juan de Dios y me quedé trabajando allí. Y ahí fue donde me enamoré de la neuro. Me enamoré de la neuropediátrica. Y después ya es verdad que allí llegaba todo lo neuro, porque allí como ven desde los 0 años hasta los 22, porque tienen toda la parte, pues ahí veía de todo. Y fue cuando dije que va, yo me tengo que dedicar a la neurología. Y ahí es donde empecé toda la formación de neuro. Después combinaba neuro y trauma. Y después de ahí me fui a un camp, que también era neuro. Y por eso decidí el campo de la neurología. Pues me parece un trabajo muy bonito, muy sacrificado, muy esfuerzo físico es a tope, pero también es muy agradecido, ¿sabes? Es que la neuro es tan grande en todos los contextos y Claro. tan amplia. Eso te iba a comentar, porque aparte del ictus hay otras enfermedades neurodegenerativas que ustedes tratan Es en el que centro. tenemos esclerosis, amiotrofia, es que son todas, ¿sabes? Parkinson, Alzheimer, la gama de la neurología y ya no nos vamos solamente a la adulta, nos vamos a la pediátrica. Toda esa parte de alteraciones del desarrollo motor, enfermedades neuromusculares en el peque. Es que el abanico es tan grande y tan amplio que hay niñas que siguen yendo a consulta con nosotras desde que tienen 3 4 años y ahora a lo mejor tienen 13 14 años. De todo ese abanico, ¿qué es lo que más te gusta trabajar? La adulta por afectación neurológica, por afectación un ictus, una CV, me parece, pero porque Es un reto. es un reto y salimos a veces de la zona de confort, ¿sabes? Y después me gusta mucho la parte pediátrica, es preciosa, la parte pediátrica es preciosa. Es muy dura, Claro. es muy dura, porque tenemos que ser muy críticas con lo que hacemos y con lo que decimos a los papás. Pero me parece que es muy bonita. Y otra parte que ahora me he dado cuenta que es bonita, es la primaria, es decir, esa parte informativa, ¿no? De estar en el día a día de los pacientes, en que sepan qué es la fisioterapia, en dónde estamos, qué hacemos, en qué te podemos ayudar, que no estamos solamente para cuando la enfermedad se establece, sino que estamos en una parte preventiva, ¿no? Charlas en colegios, charlas divulgativas, esa parte, por ejemplo, me he dado cuenta ahora posterior que es una de las cosas que más me gustan también. Cuando día tras día ves todas estas patologías, niños, ¿no? Adolescentes, ¿cómo te entran ganas de ser mamá? Porque también pueden aparecer los miedos, ¿no? De, oye, ¿y si esto pasa en mi casa? El miedo, es decir, yo he tenido 3 embarazos. Tengo el primero, tuvimos una pérdida y fue bastante dura. Y yo tengo 3 bebés. Yo he dicho, yo tengo 3 bebés. Tengo mi bebé en el cielo, que es mi bebé estrella, y mis otros 2 bebés, que es Mark y Eric. Y el segundo, cuando me quedé embarazada de Mark, del segundo,
emocionalmente y psicológicamente fue muy duro. Hombre, claro, sobre todo por Porque el miedo, estaba a ver todo el si... rato el miedo ahí. Claro, Y después, una cosa que lo viví con el segundo y con el tercero, con Marco Neri, en las ecografías. Como tengo formación en pediatría, claro, ya se sabe que desde edades muy tempranas, sobre todo con Eric, ¿vale? Que es donde hice la última formación muy gorda, desde edades muy tempranas podemos saber si algo no está bien. Tú en una ecografía, en semanas tempranas, según los movimientos que se está generando del feto, tú ya sabes si algo puede no ir o cuadra. no puede ir bien. Entonces yo cada vez que iba a mi ecografía miraba y me ponía, ay, está bien, hemisferio, cerebro, médula, columna, y yo, la Gine iba cantando todo y yo era, sí, Tú sí, 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 desconectada. y yo mirando cómo se movía y tal, y después el momento de cuando das a luz, ¿vale? Claro. Que no Vamos, pase le nada, hiciste una revisión a esos bebés. Tremenda. que no pase nada, que salga todo bien, que llegue, ¿sabes? Esa parte y después en tu día a día, ¿vale? En tu día a día, que tu bebé esté conectado, que tu bebé te siga con la mirada, que se mueva, que esté dentro de los parámetros normales, que esté Claro. conectado, que no, ¿sabes? Todas esas cosas. Esa parte profesional aparece. Es verdad que a veces un poco menos, porque está el rol de mamá, tienes que ser la mamá, Claro. pero hay veces que sí, que está ahí. Y hombre, yo tenía claro que quería ser madre, ¿vale? Pero sí es verdad que esa parte es difícil, es muy difícil. Yo creo que la parte es difícil cuando tenemos mucha información. Es Claro. decir, cuando estamos muy informados, el que no está informado Vive en la vive en ignorancia. la ignorancia y en la ignorancia también se vive muy bien. Sí, total. Pero cuando tenemos mucha información, información es poder y como no la gestionemos muy bien, Puede ir en tu contra. y puede ser muy, muy duro, ¿eh? Muy, muy duro. ¿No te vuelves hipocondriaca? No he llegado a ese punto. Menos mal. No, Si fuera yo, no sé. No. No he llegado al punto del hipocondriaca. No he sido hipocondríaca de que, ay, esto le puedo. No. Sí es verdad que siempre estás como con... Creo que estoy intentando, o por lo menos he intentado, que esa parte profesional ayude a que mis peques estén bien, ¿vale? A que si hay algo que yo puedo ayudar o puedo ir un pasito por delante, por ejemplo, rollo mocos, ¿vale? Estamos en época de bronquiolitis, de enfermedades respiratorias y tal. La consulta van bebés así, de mocos. Bueno, pues yo cuando veo un moco, actúo ya. Es decir, hago todo el procedimiento que hay que hacer e intento que no llegue nunca a estar malito. ¿Vale? Entonces soy muy precavida para eso, con uno y con otro. ¿Vale? Pues vamos, estarás con los mocos hasta mayo, porque eso dura. Bueno, sí, los mocos empiezan en septiembre y se acaban en junio. Yo siempre digo que los mocos empiezan en septiembre y se acaban en junio. Y hay épocas de más mocos y de menos mocos, pero vivimos en la época del moco. Entonces, ayudo a mis peques a esa parte. Y después, hombre, mucha conciencia, ¿no? No sé, rollo, yo sé que ahora está muy de moda toda la parte del barefoot, todos los zapatos respetuosos, todo esto, pero esa parte, los que nos dedicamos a este mundo, pues siempre le hemos prestado como un poco más de conciencia. O esa parte de estimulación, por ejemplo, que el peque se ponga en el suelo, que no lo tengas... Sobreprotegido. Exacto, que le des basa para que él se desarrolle, porque es que Exacto. cuanto más apretado lo tengamos, menos explorador va a ser. He llegado a ver, ahora que me dijiste eso, me vino la luz. He llegado a ver que se venden protectores de rodilla para cuando el bebé empieza a gatear. Yo, por favor. ¿Y las coderas? Ah, también. Hay como unas coderas y cuando yo veo a los peques con zapatos, peques, digo, ya. mi bebé, por ejemplo, tiene 3 meses, y le pones, Lo déjale odio. los pies al aire libre, te lo pido, por favor. Le he puesto zapatos cuando empiezan a caminar. Y ya está. Sí. Y ya está. Ellos no, es decir, voy a nombrar, bueno, todo el mundo lo conoce, a Lucia, mi pediatra, que es la caña. Cuando los virus no entran por los pies, es que los virus no entran por los pies, Claro. ¿vale? Tu bebé, porque coja frío en los pies, no se va a poner malo. Entonces, déjenle los piececitos a los pequeñitos. Claro, porque además exploran mucho con los pies. Claro, la sensibilidad a la piel. Es todo. Y ellos Igual que la boca, ¿no? De llevarse toda la boca. Déjalo. Es decir, cuanto más exploren, más su sistema inmune más se desarrolla, son menos propensos a coger infecciones.
hay muchas cosas ahí que hay que enriquecen al sistema, Que dejar ¿sabes? que la naturaleza fluya. Sí, sí, sí. Yo para eso soy bastante... Y esa parte yo creo que he utilizado esa parte profesional para... No como miedo de que le vaya a pasar, sino más que me ayude en esa parte, ¿sabes? O cuando se ponen muy malos, que se te enciende la luz roja, decir, bueno, tenemos que movernos y hay que correr y ya está. Carol, con toda la experiencia que tú tienes, ¿dónde dirías que más prevalencia en enfermedad neurodegenerativa? ¿En hombre o en mujer? ¿O es por igual? Antes era más en hombres. Antes veía mucho más en hombres que en mujeres. ¿Ya ha cambiado la cosa? Y está mano a mano. ¿Sí? Está mano a mano. Igual que los ictus. Antes había mucho, mucho más en hombres que en mujeres. Pero yo creo que porque los hombres han sido siempre los que más han fumado, bebido, y ahora las mujeres hacen más parte social. Claro. Hacemos todos, ¿no? Bebemos, fumamos, yo no me incluyo, gracias a Dios, porque yo no consumo, no fumo ni nada, pero socialmente ya no es No más está tan mal visto exacto, como antes. como vamos a decirlo así. Entonces ya es un 50-50. Sigue, yo creo que siendo la tendencia, esto lo podría preguntar a las compañeras del hospital, que al final son las que ven Claro. más allí directamente. No, yo creo que sigue siendo una más prevalencia a hombres que a mujeres, pero las mujeres aparecen. Y enfermedades neurológicas degenerativas, últimamente tenemos algunas más mujeres que hombres. Hemos visto más mujeres que hombres. Tipo una esclerosis o enfermedades de esas características, hemos visto más en mujeres que... Hemos visto alguna mujer más que hombre, que hayan acudido a consultas, ¿vale? Uh-huh. Si hay algún paciente ahora mismo que recién ha sufrido un ictus, ¿qué recomendación le daría? Yo les diría, primero a las familias, que tengan paciencia, que es la palabra más dura que hay, la más difícil de gestionar, pero la más que les va a ayudar, porque tiene un proceso y una evolución, y que todo es pasito a pasito. Yo siempre digo que todo es paso a paso, no todo lo logramos de hoy para mañana. Y al paciente le digo que si puede, que acuda a un profesional sanitario, un fisioterapeuta con formación en neurología, para que le dé pautas e indicaciones que le ayuden a mejorar su calidad de vida y por lo menos conseguir su mejor condición física posible. ¿Vale? Nosotras estamos aquí en vecindario, en 1 de Mayo, el número 90, ahí estamos ubicadas, que si nos necesitan, que son de la zona, estamos por allí para lo que le podamos ayudar. Que el centro se llama, es muy fácil, es Mirpuri. ¿Su apellido? Mi apellido, muy fácil. Y entonces lo importante es actuar cuanto antes y meterle, como yo digo, meter mano cuanto antes para intentar que esas secuelas sean las menos graves posibles. Un paciente que no se lo pueda permitir, pero oye, tengo que estar esperando 4 meses para que me atiendan en los servicios públicos. ¿Puedo hacer algo en ese tiempo? Pueden ir a consulta y les podemos echar una mano dándole pautas o directrices que ellos se lleven a casa y a lo mejor hacerles un seguimiento para que dentro de sus posibilidades puedan hacer algo y no se queden a cero, dentro de las posibilidades que tengan cada uno. Vale. Pero es importante esa parte. Pero sobre todo no estar buscando, porque esto es muy típico hoy en día de, ay, me pasa algo, pues busco vídeos en YouTube, pregunto no sé dónde, ¿no? No, porque la condición física de cada paciente es diferente y cada paciente neurológico es diferente. En general todos los pacientes son diferentes, pero con un paciente neurológico todavía es más diferente, porque aunque a mí me haya dado un ictus en la arteria cerebral media derecha y a Juanito le haya dado el mismo ictus en la misma arteria, probablemente la función motora de uno no va a ser la misma función motora de otro. El tono muscular, que es lo que nosotros decimos que es esa capacidad activa que tiene el músculo para moverse, no va a ser el mismo en uno que en otro. Entonces, según lo que veamos, es lo que necesitaremos hacer, claro, de decirle al paciente. Cada paciente es un mundo, único. Total. Y son únicos y no son repetibles. Y lo que para uno me funcionó, para el otro no me va a funcionar. O me funciona en fase aguda, a lo mejor en uno me funciona en fase aguda, pero el otro me va a funcionar a las 6 semanas o 7 semanas del ictus. ¿Vale?
Entonces es importante esa parte. Lo que está claro es que con el ictus creo que tiene que ir acompañada la palabra rapidez para actuar cuanto antes. Correr. Yo digo que es correr. Exacto. Tanto Correr. en la intervención primera, ¿no? De ir al hospital y que te atiendan los servicios médicos, como luego también correr una vez que estás estable, que te dan ese alta, para recuperar todo lo posible y lo antes posible, pues esas funciones que a lo mejor se han visto afectadas. Eso es lo más importante. Lo más importante es correr. Yo siempre digo que el que mejor se conoce es uno mismo y que cuando hay algo que no está bien, porque yo no me encuentro bien, es que algo no va bien. Y si algo no va bien, hay que ir al médico. Para eso están los servicios médicos. Y que descarten, ¿vale? Lo mejor que me puede pasar es que llegue a tiempo, me hagan tratamiento y me vaya para casa y todo esté en orden. A decir, no voy a ir porque, total, esto se me pasa ahora. O para no molestar a mi hija, o para no molestar a mi hijo, Para no preocupar. o para no preocuparlos. No. Vamos a correr. Si lo importante es eso, porque al final el no molestar a mi hijo, a mi primo, a mi tío, al vecino, al familiar al que esté al lado, después las secuelas van a ser peores porque vas a necesitar estar contigo 24 horas al día. Claro. Y ahí es donde va a estar el problema. O donde van a tener esa manera de gestionar que es la complicada. Entonces, ante cualquier cosa que uno no se encuentre bien, acudir al servicio médico. Para eso están. Carola, ha sido un placer hablar contigo hoy. Hemos aprendido un montón de cosas. Creo que ya nos ha quedado claro qué hay que hacer en caso de que veamos algún tipo de síntoma raro en uno mismo o en otra persona. Y aunque parezca broma, seguramente más de una vida se puede salvar con información como esta. Sí, nada, gracias a ti por contar conmigo y encantada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y si quieres seguir ayudando a que este canal siga creciendo, acuérdate de suscribirte al canal de YouTube, ver este vídeo, por supuesto, compartirlo con todos tus familiares y tus amigos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.